comenzamos un recorrido que nos inspira, que nos lleva a avanzar con confianza. Juntos podemos encender el camino de la vida. Energía del cambio. Colombia, potencia de la vida. Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono. Son pobres quienes menos lo hacen. Es esta desigualdad social sustancial en el mundo de hoy la causa por la cual ha fracasado los objetivos de la COP de París. Hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en el 2010. Es decir, los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad y a la vida a la crisis. Adicionalmente a tal aberración, no se financió el Fondo del Clima como se prometió para proteger las poblaciones no emisoras de CO2, es decir, las poblaciones pobres. Los países desarrollados no han cumplido el Acuerdo de París de poner 100.000 millones de dólares anuales para abordar el cambio climático. No hay un solo año en el que hayan puesto este dinero a disposición y este dinero ya se queda muy corto frente a la situación. El capitalismo de los países ricos se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades, basada en la producción y consumo de carbono. Los estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas. Eso disminuiría radicalmente y desbarataría la estructura de la riqueza. Estas gentes que dominan el poder político no permiten que se extinga la base misma de su riqueza. El sueño americano, el confort europeo, el síndrome de alcance de la China o de la India se basan en el consumo pleno de carbono. El consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás. Si usted mira ya las cifras de hoy, tenemos que la cantidad de reservas ya encontradas de petróleo, de carbón y de gas, si se usan, llevarían al planeta a un calentamiento de 3 grados centígrados, el doble de lo que se propuso como meta la humanidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Que prácticamente habría una catástrofe alrededor de todas las cadenas vitales del mundo, incluido el ser humano. En el sur, en sus zonas tropicales, disminuye el agua líquida y se provoca el éxodo, el vaciamiento de población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino.
La enorme desigualdad social frente al consumo de carbono y el incremento cada vez más grande de carbono en la población rica del norte provoca el éxodo del sur hacia el norte. Hoy son decenas de millones, mañana serán centenares de millones. ¿Qué pasará con ese éxodo? ¿Qué pasará con la democracia? ¿Qué pasará con el derecho internacional? ¿Qué pasará con la humanidad? Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una Gaza generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial. Quizás, si vemos resurgir entre los despojos una Palestina libre hoy, podremos ver mañana resurgir una humanidad viva en medio de los despojos de la crisis climática. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculante los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática, el fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas. Acciones concretas que no pueden ser marginales, no pueden ser miles de millones de dólares. En español tienen que ser billones de dólares para afrontar el problema. Una enorme cantidad financiera para poder transitar de una economía carbonizada hacia una descarbonizada. Estamos afrontando un problema extraordinario para la humanidad, nunca lo habíamos vivido. Por tanto, las soluciones, las salidas son también extraordinarias. La mayor parte del esfuerzo para salir de la crisis climática no se mide en rentabilidad. Por eso el capital privado no va a llegar a ese esfuerzo. Va a llegar a los esfuerzos rentables, que los hay. Pero en la mayor parte el esfuerzo tiene que ser público,
¿Qué proponemos? Algo que ya se hizo en el COVID. Es que se pueda emitir de manera universal derechos especiales de giro con el fin de disminuir la deuda y aumentar el espacio fiscal de cada estado. Unos tendrán más, otros menos, pero tendremos más capacidad de financiar algo que yo llamo el Plan Marshall, de inversiones en energías limpias, en transición energética y productiva que nos permita solucionar el problema. Eso está en manos del FMI, eso está en manos de quienes son los propietarios del FMI, del Banco Mundial, etc. Es una decisión política. Si lo logramos a escala universal, si ampliamos el poder de los estados para abocar la crisis climática, tendríamos que abrir dos espacios de discusión. Uno, tiene que haber una planificación mundial de la transición entre estados. Y dos, debemos abrir una puerta mucho más amplia al contrato entre estados para hacer fluir los flujos de estos dineros públicos a escala universal hacia donde están las posibilidades de las energías limpias, de la transición energética. Este hecho de la no rentabilidad de buena parte de la transición energética, de movilidad y productiva, nos hace romper un paradigma indudablemente construido desde hace unos 40 años. Y es el paradigma de que lo público apenas sí es complementario o que se desvaloriza la concepción del poder público y de algo que es fundamental dentro de lo público, y es el plan, la planificación humana. No podemos abocar la solución a la crisis climática desde una sola nación, ni desde un sector apenas de la humanidad. Nos toca entre todos, y entre todos significa una fuerte colaboración entre estados para poder planificar la transición en todo el planeta. Hoy los estados están sobreendeudados por el COVID y por otras razones. Desde los Estados Unidos hasta las pequeñas islas del Pacífico, cada presupuesto público tiene elevados niveles de endeudamiento. Y hay un propietario de la deuda en el mundo que está aquí en este evento. Ese tema tenemos que resolverlo, porque el propietario de la deuda no va a querer que se desvalorice la deuda, pero el mundo necesita desvalorizar la deuda para poder tener el espacio financiero que capacite a los estados para hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Esta es la contradicción que dejo sobre la mesa. Con China tendríamos que dialogar en el seno del FMI, en el seno de la banca multilateral, cómo se reduce la deuda de los estados en todo el planeta Tierra. Sin eso no tendremos capacidad para financiar la transición. No es poniendo un sombrero de limosna a los fondos más ricos del capital como vamos a financiarla. No son 100.000 millones de dólares, como alguna vez se pretendió en la COP de París. Hoy estamos hablando en español de billones de dólares para poder acometer el reto, o en inglés de trillones. Así que nos gustaría plantear al G77 que se abra una discusión del G77 con la República Popular China alrededor de la estructuración de un nuevo sistema financiero mundial que permita superar la crisis climática en el mundo. No es paradójico
el que estemos en un lugar donde se esté sacando petróleo, en esta misma ciudad. Es paradójico en realidad, pero va mostrando una evolución del pensamiento. También es una paradoja que aquí, en esta mesa, donde está la primera línea de los pueblos que pueden desaparecer por la crisis climática, esté un país como el que yo represento. Porque nosotros también vivimos del petróleo y del carbón. Y porque en mi país, el simple hecho de que esté sentado en esta mesa, solicitando firmar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles en el mundo, que implica cero exploración nueva, que incluso implica cero proyectos de explotación nueva en el mundo, dado que los actuales yacimientos ya encontrados, si se explotan, nos llevarán a una temperatura de 3 grados centígrados, es decir, al borde del colapso vital en el planeta. Y resulta que esto no es un suicidio económico. Estar aquí es tratando de detener un suicidio. La palabra exacta es en español omnicidio, la muerte de todo lo vivo, la muerte integral de todo lo existente. La única manera de salvar esa perla, algo tan hermoso como la vida y algo tan hermoso como la expresión inteligente de esa vida que está en nosotros como especie, es suspender el consumo de petróleo, de carbón y de gas. Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Colombia ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial del fracking. Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia. Colombia ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70% con sus propios recursos. Colombia espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana. El portafolio consiste en todo el programa de reindustrialización y turismo de naturaleza, en todo el programa de restauración ecológica, recuperación de la biodiversidad y economía de la biodiversidad, en la transición energética justa, como pilares de ese plan económico. Aproximadamente son 34.000 millones de dólares que se distribuirían en la transición energética 1, que es lograr 100% de energía limpia para Colombia y mucha energía limpia exportable para el mundo, con lo cual podríamos reemplazar nuestras divisas que hoy salen del carbón y el petróleo. Adicionalmente, inversiones en turismo y en una economía productiva, industria, agricultura, limpias. Es decir, que no utilicen ni carbón, ni petróleo, ni gas, y que puedan, a través de sus productos, competir con mucha fuerza en el mercado mundial, si hablamos de exportar, y en la economía colombiana en su mercado interno. Si queremos abocar la tarea de la descarbonización, que es el objetivo del gobierno, cómo construir una sociedad y una economía descarbonizada en el caso colombiano, pues tenemos el gran reto. Es ahí donde queremos pues, dialogar con ustedes y dialogar obviamente con la sociedad colombiana. África y América del Sur son las dos regiones del planeta que pueden ofrecer la mayor potencialidad en energías limpias. Es la oferta hacia la atmósfera y hacia la economía mundial que ambos continentes, África y América del Sur, pueden ofrecer. He ahí una potencialidad y una ventaja.
Mira, yo creo que África es más consciente en sus reuniones de presidentes, de líderes y de la sociedad africana, y en su propia diversidad, es más consciente de su potencialidad. Se expresa en estas reuniones, vienen unidos, tienen ya un discurso muy fuerte, tienen proyectos concretos. América Latina está más dispersa, lamentablemente. Ahora, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde ir económicamente? ¿En qué actividades rentables podría ayudarnos el capital internacional? ¿En qué actividades que, aunque no son rentables, son fundamentales en la transición hacia la descarbonización, en la cual nos podrían ayudar estados y organizaciones filantrópicas? ¿Y en qué nuestra propia sociedad podría construir y colaborar en un proceso que apunte hacia la descarbonización integral de la economía colombiana y hacia su aporte a la descarbonización de América, fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro vecino al norte, una de las grandes chimeneas emisoras de CO2, como todos sabemos. Esa matriz de exportación que otorga las divisas con las cuales actualmente cuenta Colombia, divisas fósiles, carbón y petróleo, tenemos que reemplazarlas por otro tipo de actividad baja en carbono o descarbonizada. Nosotros encontramos en el corto plazo es precisamente ese verde y esa belleza. Le hemos llamado a Colombia el país de la belleza. Quienes califican los países de acuerdo a su belleza nos colocan en los 3 primeros lugares del mundo. Luego ahí hay una potencia, la belleza misma del país. Y esa belleza en el mundo de hoy puede ser mostrada no solamente a través de las fotos, sino de la presencia física de muchísimas personas que del mundo pudieran ir allá a Colombia a observarla. Eso se llama turismo, un turismo especial, no propiamente el de los grandes hoteles, sino el turismo ecológico y observador, contemplador de la belleza. Es una actividad semirrentable, es una actividad en la cual el país, si aquí nos ayudan, podríamos lograr un monto de divisas suficiente, por ejemplo, para reemplazar toda la extracción de carbón, en primerísimo lugar. Lo más importante que el incremento de número de turistas este año es el incremento de la inversión en turismo sostenible y en dotación de seguridad y de comodidad para los turistas que lleguen al país, pero en consonancia con la naturaleza, con la cultura, con los conocimientos tradicionales, con nuestra plurietnia, es decir, con un proceso de integración nacional realmente importante en turismo. Acrecentar el turismo que solo puede llegar por avión en general, por pistas aéreas, y aquí una infraestructura para desarrollar. Pistas aéreas internacionales junto a la belleza, en un turismo que no sea depredador y que nos permita reemplazar divisas fósiles. La totalidad del carbón es el objetivo y una parte sustancial del petróleo. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? Aquí la gente lo es todo.
Porque además de navegar un río que se escapa entre la selva para convertirse en mar, puedes escuchar más de 65 lenguas de tribus indígenas intactas. ¿Cómo no va a ser hermoso un país donde puedes probar una fruta distinta los 365 días del año? Gracias a las manos de nuestros campesinos que llevan comida a la mesa de los colombianos y a las mesas de todo el mundo. Estamos orgullosos de nuestras 3 cordilleras, pero mucho más de nuestros ciclistas que las conquistan en el alto de montaña más largo del mundo. Aquí el viento suena a progreso. Es el mismo viento que habla con 1900 especies de aves y les dice a qué árbol deben llegar para ser vistas. De nuestros 2 océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de 2 personas. Mira nuestras montañas y mira las hectáreas que quedan por cultivar. Y hablando de verde, respira. Respira tranquilo porque somos un pulmón del mundo. Vivimos en medio de una belleza que cambia todos los días. Donde vive el pasado, el presente y el futuro en cada región. Una belleza generosa para el que la quiera ver. El que viene por negocios se queda por placer y el que viene por placer encuentra su negocio. Así que la invitación es esta. Ven por primera vez o vuelve desde donde estés y recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. En los centros de mayor fulgor del turismo mundial se presenta este tipo de propaganda, de publicidad, pero también es llevar el corazón de Colombia al corazón del mundo. Tiene que ver más que con los dólares, con la emoción. Colombia es el país de la belleza, el paisaje, las playas, el mar, la belleza. Poner aquí en este mundo que digamos está rodeado de desierto, un fulgor verde, una explosión del verde que es una explosión de la vida.